El día de ayer se ha condenado al señor Alberto Rivero Valdavellano, quien estuvo conectado por internet y desconectó cuando ya sabía que le iban a condenar a 18 años de prisión por ser el autor mediato en su calidad de jefe del Comando Político Militar de Guante y la Mar en 1984. Saludos a todos los seguidores y seguidoras del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Hoy es 1 de octubre, Día del Periodista, una profesión bastante forzada, bastante sacrificada, expuesta al peligro y muchas veces incluso con la pérdida de la vida. Y vamos a rendir homenaje a los periodistas mencionando lo que sucedió ayer. Una sentencia que se otorga después de 40 años de haberse presentado este asesinato. Se ha condenado a Alberto Rivero Valdeavellano como autor, o sea, mediato de este asesinato. Y eran épocas bastante aciagas para el país, que muchos de repente no han vivido esa época y otros la recuerdan ya vagamente. Eran épocas de desapariciones forzadas y de ejecuciones extrajudiciales. El periodista Jaime Ayala Zulca, quien cubría información en la zona del terrorismo, ingresó en algún momento al Estadio Municipal de Guanta, donde se había establecido una base de la Marina de Guerra del Perú, y nunca más salió de ese lugar. Esto sucedió más o menos en julio, agosto del 1984, exactamente 40 años. Tras la Comisión de la Verdad se pudo conocer con mayor detalle lo acontecido con estos personajes, con el periodista, lógicamente, Jaime Ayala Zulca, que hoy su familia obtiene, aunque con tardanza, se podría llamar justicia. Pero esta resolución emitida, esta condena emitida, tiene algunos aspectos además bastante positivos. Primero, que inaplica la ley que contraviene la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, antes de su aprobación, puso objeciones, pero a este Congreso le interesó en absoluto nada y al final la aprobó. Aplicando control de constitucionalidad y control de convencionalidad, ratificaron la enorme jurisprudencia, tanto nacional como internacional, que existe en delitos de esta naturaleza. El abogado Juan José Quispe detalló de manera prolija lo que significa esta sentencia, esta condena, y de alguna manera es justicia para los deudos de Jaime Ayala Zulca y también justicia para aquellos periodistas que esperan que hechos de esta naturaleza no pasen o no entren a la condición de impunes. Así que nuestro eterno reconocimiento a la labor que hizo Jaime Ayala Zulca y con él a la labor que cumplen, o sea, los periodistas. Ahora, el Pleno del Congreso de la República, siempre contrario a las expectativas, o sea, de la población, ha manifestado que no ha contemplado en absoluto la derogación de la ley 32-108 y que al contrario, este 3 se va a abocar a discutir, a analizar y posiblemente a aprobar el proyecto que crea un nuevo delito, el delito de terrorismo urbano. De acuerdo a algunos especialistas, esto es un bodrio, no debería aprobarse. Pero como ya conocemos, el Congreso de la República está conformado por, o sea, personajes que trabajan por el crimen organizado, ¿no? Y es poco lo que se puede esperar. Este dictamen califica qué es el terrorismo urbano. La Junta de Portavoces se reunió para analizar el tema de inseguridad ciudadana
que existe en el país y que ha llevado al paro de transportistas en una primera oportunidad y que se anuncia otro paro también, y algunas expresiones que merecen tenerse en cuenta porque el caso no puede ser soslayado. El congresista Anderson ha dicho lo siguiente: los únicos que han aplaudido esta norma son los delincuentes. Se refiere a la norma del crimen organizado que tiene la ley 32.108. Y evidentemente es así. Todos los cuestionamientos se centran en los impactos que ha generado esta norma y que el Congreso no quiere en absoluto discutir o derogar, ¿no? Al contrario, quiere aprobar un bodrio como el de terrorismo urbano. Pronto seguramente plantearán una modificación al Código Penal del terrorismo rural y así, o sea, por el estilo, ¿no? Porque al final este Congreso legisla de espaldas a la población. La Junta de Portavoces tuvo en sus voceros a representantes de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Perú Libre, y mencionamos, como siempre, o sea, los nombres para que se vaya memorizando en la imaginaria, o sea, popular, y sepan por quién no votar en las próximas elecciones. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, totalmente impertérrito, ha ratificado que este jueves 3 le darán énfasis a este proyecto que ha sido promovido además por la presidencia de la República. Y terminamos, o sea, con esta nota donde Salguán expresa: nunca se planteó la idea de derogar la nueva ley de crimen organizado, ley 32.108. Tenemos aquí, o sea, la ley de crimen organizado, la aprobada recientemente y que modifica el Código Penal. La norma tiene el título siguiente, muy rimbombante como siempre, ¿no? Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado y la Ley 27379, Ley del Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal. Y entre el contenido, obviamente, existen definiciones y criterios donde se determina qué es una organización criminal. Y por eso debemos de mencionar lo que dice Anderson: los únicos que han aplaudido esta norma son los delincuentes. Y si existen congresistas que aplauden, o sea, lógicamente la norma, habría que mirarlos con detenimiento y evaluar de quiénes realmente se trata. Y el gremio de transportistas, anunciamos recientemente que Transportistas de Lima, los que cubren la ruta Los Olivos al Cercado de Lima, están programando un paro de transportistas para este 3 de octubre. Se ha generado una información adicional donde el gremio de transportistas indican que no acatarán este paro para el 3 de octubre. No está descartado que el gremio que anunció el paro de transportistas lo realice. Sin embargo, plantean una medida alternativa. Piden al gobierno derogar la ley 32.108, que es justamente la que estamos, o sea, mencionando y que debería de derogarse. Hemos visto ya algunas acciones donde el Ministerio Público y la Policía Nacional no puede actuar porque se encuentran a la espera del abogado, y el abogado, si se tarda, el Ministerio Público y la Policía deberían esperarlo aunque tengan autorización del Poder Judicial. Son cosas que se han adoptado en estos tiempos y que indican por sí solos para quienes legisla este Congreso de la República. Pero además, o sea, el gremio de transportistas anuncia un paro nacional, ¿no? Exigiendo, primero, o sea, que el gobierno trabaje por la seguridad ciudadana; segundo, que contemple la permanencia del actual ministro del Interior, que es un personaje que poco abona, poco aporta a lograr seguridad ciudadana y eliminar sobre todo las situaciones de violencia que se viven.
Y este gremio, que tiene en su presidente a Martín Valeriano, lo vimos recientemente, él es el presidente de la Asociación Nacional de Integridad de Transportistas, que salieron a protestar en la última oportunidad, lo vimos y lo escuchamos, o sea, declarar. Él está anunciando esta mínima plataforma de lucha de los transportistas. Primero, se debe derogar la ley que lleva el número 32108 y que se refiere al crimen organizado. Tiene que derogarse, no como dice Eduardo Salguana, que no han acordado contemplar o analizar, o tampoco se les ha ocurrido, dice, la idea de derogar la nueva ley de crimen organizado. Se ve que siguen de espaldas al país, ¿no? Y además se está anunciando la posibilidad de una huelga nacional de transportistas que afectaría seriamente a la economía, pero cuando no existen formas y modos de lograr pacíficamente un acuerdo, las medidas de fuerza están totalmente justificadas y además es un derecho constitucional. Estaremos a la espera de lo que podría, o sea, suceder. Sabemos que la situación de los transportistas es bastante riesgosa, tanto como es una necesidad además derogar esta ley que hemos mencionado y que redefine lo que es el crimen organizado y que va en contrasentido de toda lógica. Y esperemos de igual manera que tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo entiendan los reales problemas del país. Por lo menos, o sea, las encuestas les están manifestando que no tienen respaldo, que no tienen apoyo, que sus guarismos están menores al 5% y dicen por sí mismos el nivel de respaldo y apoyo que la población les brinda. Y si se trata en el sur, su situación es casi ya de apoyo nulo. El norte, de igual manera, está creciendo en un rechazo tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Bueno, gracias por escucharnos. Feliz día a todos los periodistas del país y sigamos adelante, difundiendo la verdad, que creo que es lo mejor que podemos dar como periodistas cuando nos hemos dedicado a esta vocación. Gracias y hasta pronto.